Hola amigos, hoy les quiero compartir algunas herramientas para el RuAdmin y algunos plugins como administrarlos, los comandos, cosas así. Primero les quiero dar este plugin que es la HFS para montar un FTP, porque en nuestro servidor de Ru, en los plugins, tenemos una carpeta que se llama InfoPanel. Con este fichero, con este programa montamos las imágenes que el servidor va a cargar. En mi caso yo monto el Team Server y el servidor de Ru y también juego, entonces eso me crea que a veces tengo conflicto con los puertos. Por eso a este HFS le he cambiado el puerto. El por default eh, aquí trae la opción, le puedes poner el puerto que desees. Si lo deja eh, vacío pone uno automáticamente, pero yo le pongo este para que no me cree conflicto con los puertos Team Server a la hora de actualizar y a la hora que las personas se conecten para jugar conmigo. Entonces dentro vamos a añadir todas las imágenes estas que va a usar el RUF. Les cuento, aquí dentro del juego está en el infopanel todo lo que tenga dirección web, que obviamente tiene dirección de internet, le agregan las imágenes, copian su dirección acá, la pegan ahí y van a ver aquí qué cosa es. Yo les voy a dar estas imágenes con el programa también para que lo monten y no pasen trabajo. También dentro del servidor vamos a encontrar aquí para usar el roaming, vamos a encontrar los puertos y vamos a encontrar el rcomport, que es el puerto que te va a permitir administrar el servidor remoto. O sea, si no lo tienes en tu computadora y quieres que otra persona te ayude con la administración de RU, lo agregas aquí en el RuAdmin. Agregas la dirección del IP del servidor y le vas a agregar también la contraseña, que en este caso la contraseña la ponen ustedes la que quieran, por ejemplo. Ya. Y lo editan acá en configuración. Aquí pone la dirección del servidor, los puertos y le dan guardar y él automáticamente que va a tratar de conectarse cuando tenga el servidor. Se lo demuestro ahora un momentico acá. Ahí he agregado mi servidor, ahora lo voy a levantar aquí rapidito para que vean y luego me voy a conectar a él usando la herramienta RuAdmin. Bien, ya he levantado mi servidor, ahora vamos a conectarnos. Aquí tengo nuestro servidor conectado acá, server 2220. Aquí vemos si hay los jugadores que tengamos conectados, si hay alguno conectado. Ahora mismo obviamente no hay ninguno, solamente estoy haciendo una prueba. Aquí tengo los nombres de los line, los baneados, las estadísticas, todo lo que quieran. Aquí también tiene una opción para cuando alguien dentro del juego escriba admin, le notifique si marca en la casilla o si ustedes no están administrando en la máquina en ese momento, pero quieren saber cuando alguien los llama por algún problema, ahí habilitan eso y ya. Entonces es una herramienta muy buena, muy útil y que bueno, en la descripción del canal les dejaré aquí algunos de los comandos más usados que son muy útiles para administrar RU, la herramienta RuAdmin que ya les conté ahora mismo y el HFS. También les dejaré algunas páginas donde descargar el Loxide. Bien, entonces para los mapas vamos a entrar a Beacam y encontramos ahí cómo montar los mapas. Vamos aquí donde dice mapa, vamos a seleccionar el tamaño del mapa que querramos. Por ejemplo, en mi caso, que yo siempre uso 3500, algo así. Y le damos buscar. Y ahí nos va a decir las estructuras, la semilla que debemos poner, que es aquí, con el tamaño del mapa. Y ahí vamos a escoger el mapa que nos guste. Ya ven, ponen acá la semilla, aquí la semilla, o aquí el tamaño del mundo que ustedes deseen. Y le dan buscar y ahí tienen la variedad de mapas. También entonces el Oxide lo van a descargar en un mod.
Aquí se van a descargar todos los plugins. Ahí pueden ver que la última versión es del 16 de abril, la actualización del parche para la 22.20. Y aquí en rusere.net podemos encontrar las últimas versiones, los servidores. Estas son las dos vías que yo uso para ver cada vez que hay una nueva versión disponible. Vengo aquí al Umod a ver el Oxy de cuál fue la última fecha, y también verifico aquí en los servidores que hay disponible con qué versión están jugando actualmente. Espero que el video les sea de su agrado, les guste mucho, se suscriban a la página y dejan un comentario si quieren que haga algún otro video sobre algún tema específico sobre Rust o otro juego. Muchas gracias por ver el video.